Porque no sabemos de política. ¿Me toca? Sí, señor, sí. Adelante, vas. Pero sí hablar de los políticos. Eso, casi no sale sin ensayar, oiga. No soy la señora de la casa presenta, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿Y qué suceso tenemos hoy? En México siempre nos hemos contado esa historia de que hubo un tiempo que fuimos grandes, ¿sí? Pero que llegaron unos güeyes del otro lado del mundo y que todo se fue al caño. ¿Será realidad ese asunto? ¿O solo es una idea cómoda para no hacernos responsables de lo que hemos construido o destruido, pues, en este caso? Pero es que resulta que sí hubo un tiempo que fuimos grandes. Bien grandes. De hecho, estaríamos hablando del doble de grande que es México hoy. ¿Sale? Pero ya así como que al chile. ¿Cómo fue realmente que México se quedó sin Disneylandia, sin el Gran Cañón del Colorado, sin Las Vegas, sin Hollywood, ni los Universal Studios, güey, ni el SeaWorld de San Diego, güey? ¿Cómo fue? ¿Realmente importó? El petróleo de Texas. ¿Lo vendimos? Sin la cuna de los mormones. Exacto. ¿Se lo robaron? ¿Se lo regalamos? ¿Cuál es la realidad en este asunto? A petición de nuestros muchos fans argentinos que se abrieron cuando hablamos de la Guerra de las Malvinas y que insistentemente dijeron en los miles de comentarios que nos enviaron, hablen de cuando perdieron su territorio. Así fue la historia de cómo México perdió más de la mitad de su territorio para beneplácito de nuestros fans argentinos para empezar. Lo vendimos, lo regalamos, nos lo robaron. ¿Tú qué sabes o qué te dijeron en la escuela, güey? Que lo donó López de Santana, se los regaló. Se los regaló. Porque le dijeron, ¿quieres más a tu patria? Ajá. Apagué las luces que no eran, güey, ahorita me estoy dando cuenta. Pero se ve chido. Sí, a lo mejor así le gusta más ¿Al Parra? Al que Parra. Que es el exquisito aquí. Exquisito. Bueno, entonces que Santana las vendió. Ajá. Porque él no amaba a México, güey. Okay. Y lo vendió. ¿Eso te dijeron en la escuela? Eso me acuerdo. Bueno, no estoy seguro si lo dijeron en la escuela, pero lo tienen diciendo desde hace como 2018 para acá. ¿A ti qué te dijeron en la escuela? ¿Lo vendimos, lo perdimos, en la nos lo escuela, robamos? como tal, lo mismo que dijo Ángel, Ajá. que López de Santa Anna había sido el malo. El vendedor del territorio. Ajá. Pero obviamente, pues, sí vas escuchando, vas sabiendo, vas leyendo, teniendo pláticas así como de este tipo, te vas dando cuenta que no necesariamente Santa Anna fue el malo de la película. Ajá. Fueron una serie de circunstancias que es muy probable que las vayas a desarrollar tú el día de ahora, y efectivamente perdimos aproximadamente el 55% del territorio que en ese entonces tenía México. Yo desde siempre he tenido la idea de que en realidad a los mexicanos de ese tiempo realmente ni les importó, güey. Seguramente no, güey. No sabían. ¿No? Claro, además era un espacio bastante árido, ¿no? Ajá. En todos los sentidos. Sí, no había... Bueno, Las Vegas, güey, está en nada, ¿no? Sí, Las Vegas lo desarrollaron hasta los 60. Entonces, pero vamos a descubrirlo. En una de esas sí fue así como, ¡ah, lo perdimos, demonios! Sí. Esta es la historia de la gran venta de garage del siglo XIX, de cómo México se quedó sin los terrenos de la abuela y de cómo Estados Unidos se puso a remodelar ahí todo ese congal. La historia oficial se cuenta con mapas, ¿no? Y muchas, pero muchas lágrimas de cocodrilo, pero en realidad fue una tragicomedia de proporciones épicas, donde México, recién independizado, este es un punto que hay que tener muy en cuenta, y con más deudas que tú con tu primera tarjeta de crédito, esa que te dieron y que decías, güey, que decías, no voy a pagar anualidad. ¿Te acuerdas? Ya no van a pagar anualidad, estaba escuchando hoy en la mañana. Ajá. Que ya no va a ser anualidad, va a ser una cuota mensual. Ah, que la chingada. Sí, o sea, te van a cobrar, pero así es más fácil porque hay mucha gente que las cancela poquito antes de la anualidad. Es correcto. Yo llevo pagando fácilmente desde el 2019 2 tarjetas o anualidad, que no es mucho, son 500 pesos. Ajá. Pero sin usarlas, güey. De Inbursa, no las he podido cancelarlas. ¿Qué No tal? mames. De hecho, hace como 4 años un compa que trabajaba conmigo me dijo, dame a mí lo de este año y yo las cancelo.
Y dije, yo luego las cancelo, ya le hubiera ganado. Yo tengo como 5 años que no uso tarjetas de crédito. Sí. Porque hice una travesura ahí, entonces ya no tengo tarjetas de crédito, pero bueno, ni hablar. Bueno, pues decidimos regalarle al vecino del norte más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o eso es lo que se dice, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vida es así, ¿no? Y además todo es material, lo que verdaderamente importa está en el interior. Es correcto. El dinero y los territorios van y vienen. Van y vienen. Así es, y así lo tenemos. A los de Argentina. Van y vienen. Un día tienes una isla, el otro día no. Después te peleas por ella. Le preguntas a la gente de dónde quiere ser y dicen, de estos güeyes no. Los de la isla dicen, yo soy nieto de la reina. México en los años 1830-1840 era un caos, güey, ¿sí? Absoluto, disfrazado de república en ese momento, ¿no? Acaba de ganar su independencia de España en 1821 y parecía que como que nadie, como de costumbre, en México, nadie lee manuales, ¿verdad? No. Ya ves que hay algo, compraste un sillón, lo tratas de armar, no puedes y ya vas por el manual. A la basura. Exacto. Exactamente. Pues el manual era cómo no destruir un país recién independizado. Y nos valió camote, güey. No lo leímos, ¿no? Pero qué tan desastroso, digo, para ponernos en contexto, porque uno dice, era un desastre. ¿Qué tipo de desastre? ¿No? ¿Qué tipo de desmadre había ahí? ¿Se estaban durmiendo los mexicanos como el Ayala? Yo creo que sí, estaban cansados de la revolución, güey. Sí, a la sombra de un nopal. De la independencia. Inestabilidad política de campeonato, güey. Entre 1821 y 1846, México tuvo... 1821 y 1946. Dime un número de cuántos presidentes crees que hubo en esos 25 años. ¿No? ¿Qué año dijiste? De 1821 a 1846. 25 años. 25 años. 11. ¿Cuántos presidentes hubo? 11. 11. Más o menos. 18. 30, güey. Sí, yo sabía. 30 presidentes. Por eso es que son los 18 más los 11, 29. Estaba había gobiernos que duraban meses y había gobiernos que duraban semanas, güey. ¿Sí? Es que ese es el pedo, era una pinche efervescencia. Más repitió, ¿no? Exacto, sí. Sí. Centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores, y era por ponerles un nombre. Había... Sí. O sea, ideologías como dedos de la mano, ¿no? La economía. De la reata, ¿sí? Deuda enorme que habíamos heredado de la Guerra de Independencia, minas abandonadas, poco comercio, los impuestos, cada quien ponía impuestos como se le viniera en gana, como hoy pues más o menos, ¿no? El gobierno, ¿a qué? Me acordé de ti cuando dijiste, pues bueno, si no hay lana se imprime dinero, nunca he sabido bien. El gobierno imprimía dinero, güey, así como si no funcionó. Como si no hubiera mañana. Pues la inflación se te dispara, ¿no? En ese asunto, ¿no? La división interna. O sea, aparte de todo esto, esto sí se parece mucho al México de hoy, ¿eh? Los estados del norte, Coahuila, Nuevo México, California, estamos hablando de cuando estaba ese norte, ¿no? Estaban prácticamente, o sea, había como 2 Méxicos. En este caso, los del norte estaban abandonados por el gobierno central. Güey, ni siquiera podías llegar. O sea, no había manera. ¿Cómo? ¿Cómo? Exactamente, ¿no? Había poca población, güey. Había muy poquita población. Veníamos de guerras, todo ese tipo de cosas. Muchos indígenas y colonos estadounidenses entraban a México como Pedro por sin ningún problema. No había un límite como establecido, qué onda. O sea, era un desmadre, ¿no? El ejército de adorno, güey. Pues andaban con guaraches, güey. Corrupción, mal pagado. Sí. Llenos de generales, a eso sí eran muy bien pagados. Era más como, los generales eran más como jefes de plaza, güey, que generales en realidad. Nada que ver con lo de hoy, evidentemente, ¿no? Estados Unidos, en su pedazo, estamos hablando que ya tenía ferrocarriles, ya tenía una idea de industria más o menos clara, ¿no? Y la idea de industria más o menos clara es vamos a expandirnos porque acuérdense que Dios nos lo ordenó. Así es. Que todo esto es de nosotros, ¿no? México entonces era un país joven, estaba fracturado, estaba pobre, era inestable, lleno de deudas
y además estaba gobernado por militares que no eran otra cosa más que unos cabrones ambiciosos. Sí, sí. Nada que ver con el México de hoy. No, Próspero, No. maravilloso, con rumbo. ¿Sí? Sin corrupción. Bueno, pues todo empieza en los años 1820, 1830. México, como les dije, sale de la independencia, traía un problema de población y de control bien cabrón. El norte vacío. Estamos hablando de despoblamiento y baja densidad demográfica, ¿sí? Tras 10 años de la guerra de independencia, el país tenía apenas 6.2 millones de habitantes, ¿sale? Repartidos en un territorio de más de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? E incluía desde Texas y parte de Centroamérica, Sí, también, claro. ¿no? Sí estaba grandote el pedazo. La raza se moría joven, güey, Pedazón de... ¿sí? Seguíamos con los tragos de la guerra. Esta era una zona estancada, tecnológicamente hablando, las tasas de natalidad muy bajas, o sea, ni siquiera cogían, güey. güey. O sea, Pues qué pinche gana. no, o si lo hacían, estamos hablando de desnutrición, se morían Sí, muy pues, no jóvenes, hay pues niños. no había manera, ¿no? Había grandes zonas del país en donde no había nada. Ujú. Y nada implica Pues que hasta tampoco... la fecha, ya ves que eso está. Sí, no había gente. Sí. O sea, no había gente. Y eso era un problema, porque, por ejemplo, si alguien te quería invadir, pues tú ni cuenta te Pues sí. dabas, ¿no? O sea, Claro. no había manera, ¿no? Nadie publicaba en Instagram. No. Andamos invadiendo. Nada. pues no. Nada de eso, ¿no? Absolutamente, no se usaba. ¿Qué hizo México? Lo que cualquier país en esta onda de desesperación hace. Les dijo a los gringos, vénganse, güey. O sea, aquí pueden colonizar, por ejemplo, Texas, ¿no? Ujú. Tráiganse a sus esclavos. No hay problema aquí, sí. Cultiven algodón, paguen impuestos, sean felices, pero vénganse a poblar esta zona, ¿no? Y estos vatos les tomaron la palabra. Dijeron, Ah, ¿se vámonos. puede? Vámonos, ¿no? Y llegaron en manada, güey, ¿no? Y se multiplicaron como conejos, Ellos además sí. de ellos sí. Ellos sí. En 1836, esta manada que llega a Texas, dijeron, oye, pues ya estamos aquí. Nosotros levantamos todo este congal. Entonces dijeron, como yo, ¿por qué tendría que pagarle impuestos A México. a México? Ujú. ¿O por qué tendría que obedecer las leyes mexicanas si aquí no había nada? Si yo lo estoy haciendo. Era pues yo- puro monte todo. Exacto. Donde yo llegué. Exacto. Yo pongo mis leyes, ¿no? Y luego había un asunto. En México, acuérdense que después de la independencia se prohíbe la esclavitud. Ah, sí. Y estos traían sus esclavos. esclavos. Entonces dices, oye, no. O sea, está bien, te podría pagar impuestos y seguir tus leyes, pero dejar a mis esclavos, Jamás. ¿pero qué te pasa? ¿No? O sea, ¿pero cómo crees? ¿No? Le quito a Disney el canto de no me acuerdo qué era. Exacto. ¿Y cómo vamos a hacer la de 20 años esclavo? El viento y lo que el viento se llevó. Pues, exactamente, ejemplo. ¿no? No, Y entonces no dijeron- piensan a futuro. Ellos sí, porque Ellos dijeron, sí. hay que independizarnos. Sí, nos independizamos y listo. En este momento es donde entra o está o se hace la historia de El Álamo. Es más o menos en este momento, ¿no? La anécdota estrella, pues ya nos la sabemos. Cuando vas de tour a Texas, puedes ir al Álamo y ahí te la cuentas No, muy hijo, bonito y ya. ni visa tengo. ¿Qué onda? Dime, yo te... No, Bueno, de hecho, Por si algún día vas, güey. el único lugar que conozco de Texas de Estados Unidos es Texas. Hace mucho fui Ajá. a Brownsville. Y yo me acuerdo que era un pinche rancho pedorro, así X. Sí, sí. Ajá. Y hace días, hace relativamente poquito tiempo, se me ocurrió investigar y busqué un video. Y resulta que sí está bien chingón. Pero había que atravesar la ciudad y nosotros nos quedamos como en el centro Mm. y para atrás. Mira, nos Pero vamos, pasando esa parte, nos vamos a echar de güey. enemigos a mucha gente, pero perdón, de Mazatlán para arriba, bueno, de Culiacán para arriba, todos son ranchos grandes, güey. Sí. Perdón, Hermosillo, Guasave, Los Mochis, y lo que me digas, incluyendo Tijuana, son ranchos grandes, TJ. ¿no? O sea, son ciudades muy grandes, pero todavía tienen Yo este no asunto, conozco, no sé, hay algo ahí que, hasta Mazatlán he llegado no. nomás para que la... Yo de Sinaloa también. Hasta con que hayas pasado por Escuinapa bien, No, Ya ya estás- agarro, me dijeron, pura autopista. pues es que también por Pero alguna autopista vez y llegué a ir a pedos. Escuinapa. Pero bueno, oye,
Pues resulta que un puñado de tejanos y aventureros gringos convertidos en mártires de la libertad o en invasores, esto depende a quién se lo preguntes, pues hicieron este asunto del Álamo, ¿no? Entonces, el César mexicano, como se hacía llamar, no estamos hablando de Julio César ¿No? Chávez, no, sino Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Okay. ¿Se verá el LeBron James que ahora juega A lo mejor es en los Lakers? descendiente, ¿no? Ha de ser, ¿no? El eterno benemérito de la patria, ¿sí? Que en ese momento era algo así como un dictadorcillo, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Los masacró, güey, a estos alebrestados, ¿no? Luego cometió el clásico error mexicano, como en el fútbol, que en el segundo tiempo subestimas al enemigo. Y le bajas de huevos. Y le bajas de huevos, ¿no? Exactamente. En San Jacinto, mientras sus tropas dormían... A ver, entonces este güey cuando se le alebrestaron se lo chingó. Sí, se los chinga. Ese es lo que pasa en el Álamo. En el Álamo... güey. Por eso el Remember de Álamo. Exactamente. Bueno, entonces el problema fue que siguió vivo, güey. Un poco. Si hubiera muerto y fuera héroe, güey, ahí estuvieran la 4T. Probablemente. Después del Álamo en San Jacinto... ¿Por qué no aprendió a Bravo, a Ignacio? ¿A quién? Al de Puebla, ¿cómo se llama? A Ignacio Zaragoza. Que se murió a tiempo. Ese vato se murió a los 6 meses y era héroe. Es correcto. Bueno, pues resulta... Tu pendejo viviendo. Pasa lo del Álamo y en San Jacinto, mientras las tropas mexicanas dormían en la siesta de la posvictoria, ¿no? Y la peda, seguramente. Obviamente, papá, sí. El tío Sam, no la caricatura, un Sam real, Sam Houston. Okay. Lo sorprendió gritándoles, recuerden el Álamo, ¿no? Santana fue capturado, güey, ahí, ¿sí? Y gracias a sus calzones firmó, mejor dicho, fue capturado gracias a sus calzones y firmó el Tratado de Velasco reconociendo la independencia tejana. Después, como era costumbre, dijo, no, pues es que sí lo firmé, pero yo estaba preso, entonces no vale. No y cuenta. dijeron, no, compadre, pues es que lo firmaste, ¿no? Pero ¿y qué tuvieron que ver sus calzones? A ver. ¿No te lo sabes? No. Ah, ok. Antonio López de Santana fue capturado al día siguiente de la batalla de San Jacinto, hasta que les conté, 22 de abril de 1836. Estaba vistiendo ropas de soldado raso y estaba escondido entre los matorrales, güey. ¿Sí? Se estaba escondiendo, huyendo, pues, después de que les ponen una chinga. No traía puesta la banda presidencial, que se la llevaba a todos lados. No traía puesto su uniforme de gala. Iba vestido medianamente de civil. ¿Cómo supieron que era él? Alguien le puso el dedo. Resulta que se dieron cuenta, así como que empiezas a ver y dices, a ver, güey, este cabrón trae una camisa de lino muy fina que ningún otro cabrón trae. A ver, tráemelo para acá. Y cuando lo empiezan a esculcar, se dan cuenta que trae calzones de seda. Dijeron, no, güey. O sea, tú no eres un cabrón cualquiera. Y ahí se delata que es Antonio López de Santana, güey. Entre todos los soldados dicen, no, papá, vente. Y por eso lo atrapan, por eso lo ponen a firmar. Y por eso, pues resulta que, digamos, que él autoriza la independencia de Texas, güey. Por los calzones, unos calzones de lino. Así. Y no de manta. No, los calzones eran de seda. La camisa era de lino. Sí. Calzones de seda, güey. Por eso tiene razón Belinda, güey. Con eso del... ¿Cómo se llama la marca? Se me fue ahorita. De la europeana. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? 1836. Charles Darwin navegaba por el mundo en su barco, en el Beagle. ¿Sí? Las Galápagos, ¿no? Es correcto. Para venir a decirnos que básicamente somos changos. No dijo exactamente eso, dijo que los humanos y los simios modernos compartimos un ancestro común. Venimos del chango. ¿Sí? Yo no vengo del chango. Porque al día de hoy, el mono y la mona... Iridicencia, ¿cómo decíamos? Concupiscencia. La iridicencia es lo que brilla, ya sé que no era eso, pero se parece. Pero era por ahí. No me acordaba. Víctor Hugo había recién publicado Nuestra Señora de París, conocida ahí en el bajo mundo. La por primera vez el jorobado. Sí, señor, la del Quasimodo, ¿sí? Europa andaba jugando a repartirse a África y Asia, ¿sí? En ese tiempo traían su Monopoly ahí, ¿sí?
o su turista mundial, Más bien según, es turista. según sea el caso, ¿no? México, por su parte, cambiaba de gobierno cada 3 Cambiaba meses, de ¿no? gobierno. O Y antes. luego acuérdate que había gobiernos que de repente, aquí está ahora la nueva capital en Sí. Sí. Aguascalientes, o sea, bueno, en Guanajuato hubo. Guanajuato. O había dos O gobiernos. había dos, sí. Es como las señoras cuando van a rezar el rosario. Rosario. Y ya compiten en el mismo momento, está rezando uno y el otro, y dice, vamos a rezar el de nosotros. Ajá. Haz de cuenta, sí. Sí. En 1845, Estados Unidos se anexa a Texas. Texas, acuérdense que fue independiente en un momento, Sí, pero luego, tenían su bandera. Sí. y todo. y luego se lo anexan. James Knox Polk, el presidente expansionista, que traía su complejo de destino manifiesto, eso de América para los Sí, sí, americanos para y los demás. americanos. ¿Sí? Es realmente que Estados Unidos estaba destinado por la divina providencia a expandirse por todo el continente americano, porque pues, evidentemente querían todo el continente, ¿no? Es el destino manifiesto. Es el destino manifiesto. No bajó Dios a decírselos, ellos supusieron que Dios Supusieron. les dijo eso, Era ¿no? lo que quería. Exactamente, ¿no? Digo, está bien, o sea, autoestima hay, Claro. autoestima hay, ¿no? O sea, me habló Dios. Ujú. ¿eh? Sí. Y en ese momento estaba padre, porque hoy tú vas y dices, me habló Dios, y dices, güey, ¿Qué medícate. pedo, güey? Toma terapia, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues el pretexto perfecto llegó con la disputa de la frontera. Imagínense esta escena. México y Estados Unidos mirándose feo, así como tú. Así, ¿no? El bueno, el malo y O el sea, feo. por un pedazo de tierra entre el río Nueces, el que México consideraba su límite oficial, Ujú. y el El río río Bravo, o Grande, El gran ¿sí? río, ajá. Como lo llaman en los Estados Unidos. Estamos hablando de una franja de tierra, o sea, la diferencia entre uno u otro son 240, 300 kilómetros, más o menos, ¿no? Era como dos vecinos cuando discuten en dónde termina el corral de uno y empieza el corral del otro, ¿sí? Solo que en vez de alambre y postecitos de madera con una puerta, güey, esas puertas de los cercos, ¿qué pedo, güey? ¿Cuál? Esas que tienes que jalar y luego Ah, ponerle sí. con un... Su madre con mi es abuelo aprendimos a amarrar de esas. Yo nunca pude, güey. Yo, la verdad, no. Es Nunca que la pude. tenías que amarrar en el de abajo y luego darle un jalón. Sí. Yo lo Era que- un de fuerza. sí, De fuerza. Para que y no de salieran maña. las vacas. pero, Sí, había mucha pero maña. también había, o sea, yo donde sí podía es que lo apalancabas con otro palo, Ah, le claro. ponías pues y ya. sí. Ah, sí, Pero yo veía que mis primos y mis tíos, como si nada lo ponían. Yo nunca Pues sí, pude, güey. pues, Nunca lo pudo pude dibujar. cerrar esos asuntos. Pero dibujabas la cerca. Texas decía, mi frontera es el río Bravo. Porque yo lo digo y porque soy tejano, ¿no? México le respondía, no, mijo, tu frontera es el Nueces, ¿sí? Como siempre ha sido, ¿no? Durante casi 10 años se quedaron en ese estira y afloja, incómodo, hubo discusiones, robos de ganado, mucha gritería diplomática. Balazos, supongo. De vez en cuando, pues ya Sí, te la sabes, sí, ¿no? el Kentucky Fried Chicken, el coronel Sanders se tronó un vato por un terreno. Para que veas. Que ¿Se no acuerdan? hayan tirado balazos estos, ¿Se acuerdan un video hace años, hace como 4 años, de un cura que lo balació su hermano porque le fue a reclamar unos terrenos? No, no me di cuenta. ¿Un cura? Sí, o sea, ¿Al cura le dieron los al balazos? cura se bajan muy bravos de un suro y no, No, que pero de mira, un que suro no te sé puedes qué. bajar bravo, güey. Y No, nomás pues, oye, ¿cómo? ¡pum! Y la doña, ya nos vamos, pues ya nos vamos. Salvo que seas Agarran al taxista. amigo, lo suben como pudieron Salvo que al seas carro taxista, y vámonos para atrás. ahí sí te puedes bajar todo lo bravo que quieras. Ahí Oye. sí, porque van a llegar más. Ay, Aguas, cabrón, perdón. Pues James Knox Polk mandó tropas a este terreno en disputa, este territorio en disputa, En disputa. y en algún momento pues sí hubo algún choque, ¿no? Y entonces James Knox Polk dijo, declara la guerra, pero declara la guerra diciendo, ellos empezaron, ellos nos atacaron a nosotros, ¿sí? El clásico fue en defensa propia, ¿no? Resulta que unos soldados americanos son emboscados, sí, por soldados mexicanos, y James Knox Polk corre al Congreso como niño a quejarse con su mamá y dice, nos atacaron en suelo americano. Y el Congreso le dice, ¿cómo que sí, te pegó? ¿Qué quiere, mi ¿Qué bebé? quiere? Y dice, ¿qué la guerra? ¿No? Y México, pues se queda así como pensando, dice, suelo americano, pues ¿desde cuándo, cabrón? Si ayer esta parte era nuestra. O sea, era esa franja la que estaban peleando, ¿no?
¿Qué trajo este chiste como consecuencia? La guerra entre México y Estados Unidos entre 1846 y 1848. Esta, como todas las guerras, es un desastre con música triste de violín, así. Sí. El ejército Sí, mexicano, mal pagado, peor armado, dirigido por el mismo Santana, Ujú. ¿sí? Con sus calzones, Con calzones de seda, güey. exactamente. Camisas de lino. Santana para este momento ya había perdido una pierna en la guerra de los pasteles. Oh. Le explotó literalmente una pierna en una batalla, que después, eso lo contaremos en alguna ocasión, esta pierna la enterraron con honores, cabrón, Sí, la sí pierna. sabía eso. Así, o Y sea... él lloró, ¡mi pierna! Eh, Como Luis Miguel, güey. Sí, güey. güey, y yo le decía, yo fui a ver a Luis Miguel con mi esposa hace 2 años, creo. Y le digo, la próxima vez que venga, me voy a mandar a hacer una playera de esa escena que diga, así con González. Estaría Y le digo, padre. me voy a estar acomodando donde me vea, le Donde digo. que te vea. Mi que te pierna. Que me vea Y él llorando así. así, y me dice ella, te van a sacar, pues que me saquen. Digo, me salgo orgulloso. Si es por eso, me salgo orgulloso. Como del Lucía concierto. Méndez cuando dijo Ah, que cuando Madonna, dice que Madonna le decía, la mandó y a ella sacar. no se paró. No, Ella yo sí me siguió hubiera, sentada. yo me salgo a la primera. Eso. Me mande al ¿cómo se llama? El del presidente que hablamos, el africano. Idi Amin. De Idi Amin. Que me mande a su Idi Amin y se Con puede retirar, eso. señor, con gusto. Pues los estadounidenses, después de todo este asunto, tomaron Monterrey, Veracruz y para rematar así Pues nos como fue bien, entonces. la Ciudad de México. También, sí. Todo bajo las órdenes de Winfield Scott, el comandante general del ejército de los Estados Unidos, el que lideró la invasión estadounidense a México. ¿Quieren un dato de esos que duelen? ¿Va a haber échale. novela? Pero te va a doler. Novela histórica. Venga, Sí, es rápido, pero duele. dato. Ya ven que en México no aprendemos, ¿verdad? O sea, cometemos No, la misma pendejada el mismo muchas error. veces. nos gusta. ¿Saben que este Winfield Scott, comandante general del ejército de los Estados Unidos, que lidera la invasión estadounidense a México y que llega hasta la Ciudad de México, entró por exactamente el mismo camino que Hernán Cortés? No mames. Te lo juro. Poesía pura, güey. Es esto, güey. O sea, ya nos había pasado. Y nos la No volvieron a leyeron hacer. la historia. Pues es que no había muchas calles también, güey. No, pues era eran la como ruta 4 nomás, normal. La sí. ruta normal. Pero ya te la ya te sabes, la güey. O sea, dices, Lo más obvio, ¿no? chingao. ¿Quieren un dato que duela más? Échale. Ok. Este güey es el responsable de que Juan Escutia se aventara enredado en la bandera. Ah, fue en ese. Es en este Sí, asunto. ahí se desenreda. Desde el se castillo de va Chapultepec la para batalla evitar de que Chapultepec. la bandera fuera mancillada por las manos sucias de los gringos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un rector aquí, amigo Ajá. del Parra y amigo mío también? Le mando un saludo, ya sabemos que sí nos ve. Él fue mi maestro de Hay historia. otro que nos ve, recuérdame de... Ajá. Bueno, ¿Otro termina. rector? No, ahorita te digo. Bueno, entonces él fue mi maestro de historia en la universidad y dice que en algún momento se abrieron los registros de guerra de ambos países, que fue como un acuerdo, y precisamente dijeron, a ver, ¿qué escribió tu ejército sobre Tal batalla. tal batalla? Entonces yo no sabía que ya después de que se dan de tiros y Chingadazos. todo, llega un momento en que pues ya, va, estuvo, ya párala. Ujú. Ganaste, perdí. Y cada quien recoge sus muertos. Sí. Y andas, o sea, al vato que le está haciendo de balazos, andas cerca de él y, este es tuyo. Y entonces empezaron a marcar, cuando uno no era de ellos, le ponían una tela blanca, los gringos, Ujú. para que los mexicanos lo ubicaran. Y hay un registro muy claro que dice, se nos acabaron las telas blancas, y entonces había un vato ahí, vimos una bandera de México y se la pusimos para marcarla. Sí. Y ese se supone que es Juan Escutia. Se supone bueno, que era Juan Escutia. Sí, No dice o ahí es Juan alguno, Escutia, pero la historia... Pues ya después, porque aparte se acuerdan, los niños héroes son un invento ya como de
de Porfirio Díaz, Que creo. incluso por se esas dice- fechas. que No incluso invento, pero de ahí los Sí, revivieron, sí. pues. Que incluso se dice No. que es imposible que Juan Escutia haya caído en donde dicen que cayó. Ah, sí. ¿No? Cualquier. O sea, no. Yo la primera vez que fui, como a los 11 años, y que vi. Pues, ¿cómo pues, brincó? voló el vato, qué Pues chingada. qué, era Superman, Plane- las ardillas plan- voladoras. Resulta que el Planeó otro un día... ratito y luego ya fue. Resulta que el otro día fui a desayunar con mi papá en el Día del Día del Padre, Padre. ¿sí? Y se nos acerca prominente político al que le mando un saludo y mis respetos y demás. Y entonces dice, saluda a mi papá, feliz día. y la ¿Dónde fregada. desayunaron? De pura casualidad? Ahí en el Para Santa Fe. empezar. Ahí lo vi yo el otro día. Ahí en el esa Santa persona. ¿Santa Fe? Sí. Sí, como que va a varios Sí, los domingos. seguido sí. lo veo ahí, sí. Sí. Y entonces, También digo, puedes ir a estoy seguro desayunar que nos va a ahí, ver. ahora que decías. Y entonces hace cuenta que me dice, me saluda también a mí, me dice, ¿y cómo va el programa? Yo supuse que el Noti, El ¿no? noticiero. Y entonces le digo, bien, ahí va. ¿Y qué dice el Efraín Parra? Me dice, y yo, pues ahí anda también. Todavía no te niega. Me dice. ¿Sí sabes qué es tu tío? Primo. Primo. O sea, ¿sí sabes qué es? No, pues sí sé, le dije. Entonces, saludos al buen Polo, Polo que Domínguez. por ahí nos Doctor ve. Polo Puro Domínguez. político prominente nos ve. Sí, Fíjate qué qué bueno. Patrocínenos mejor. También. Nomás nos vean. ¿Quieren otro dato que duele Echa todavía más? ese Ah, dato. cabrón, Más que ya estos. estoy al punto de- Santana, Con el riesgo de que quiten ese programa del dolor. huyendo, perdió su pierna de madera, güey. Válgame la chingada. En la batalla de Cerro Gordo, güey. El Cerro Gordo. Espérate, güey. Humillación así al máximo. Ay, cabrón. Los gringos capturan la pierna, La ¿sí? recuperan. Y la exhibieron como trofeo en un museo en Illinois, güey. Durante años. Hasta hace sí. relativamente poco, güey, se exhibía la pierna de madera de Santana. Antonio López de Santana. Humillación total. Pues le fue Pobre bien cabrón. porque Hidalgo le exhibió en la cabeza, pero lo malo es que era la de él. Pues sí. Y la pierna, como sea, pues ahí sigue Exacto. andando. La cabeza ya está canijo. Pobre Si te cabrón. la quita. Pues después de 2 años de palizas militares, con algunas honrosas excepciones mexicanas, ¿sí? Aquí, a diferencia de nuestros fans argentinos, aquí cuando nosotros perdemos, decimos perdemos. Sí. No andamos, no, pero no. Aquí Ya. nos la metieron doblada. Nos ¿no? llevó la O sea, chingada, hubo excepciones, que ganaste una batallita por ahí. No. pero no la guerra. México, exhausto, quebrado, sin opciones. Más que nada. Entonces llega Nicholas Trist, un enviado de los Estados Unidos, y se saca un contrato así como diciendo, fírmale aquí, compa, ¿no? Para entonces, 1848, el ejército de los Estados Unidos ya se está paseando por la Ciudad de México, como si ahí tuvieran su Airbnb, güey, Ajá. ¿sí? Los negociadores mexicanos llegan a la villa de Guadalupe Hidalgo. Es un pueblito que está cerca ahí de la capital, ¿no? De la Ciudad de México. Y el tratado es básicamente pues ok, compa, llévense todo, pero está disfrazado como un acuerdo formal, civilizado, Sí. así como que entre las dos partes. México cedía, ¿sí? Donde yo digo cedía, ustedes entiendan, les quitaron, ¿sí? Más de la mitad de su territorio. California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado, Wyoming. Hasta el mapa dijo, ¡ay, güey, ya! ¿Qué pedo? ¡Ya! Deja algo. Estados Unidos, en su infinita generosidad, Ujú. ¿sí? Pagó $15 millones. Ah, bueno. Ojo, no se los vendimos. Se ceden esos terrenos porque pierdes una guerra, ¿sí? Y te dan 15 millones. Es una especie de indemnización, Ujú. ¿sí? Te dan esos $15 millones, ¿sí? Por un poquito más de medio país, ¿sí? Como Black Friday, güey. Lo agarraron en oferta, ¿no? Oferta. Se reconoce ya el Río Bravo como frontera. Entonces Hasta ya... eso perdieron. Sí, o sea, cabrón. queda el asunto de las nueces. Pues de hecho fue como ahí el pedo, ¿no? O sea, porque, Sí. ¿por qué se te ocurrió agarrar todos esos estados? Pues porque dijiste, pues Sí. sí. Hasta el río. Ahí está el río. Después de empezó agarran todo. de Santiago y Exacto. que chinganos Y arriba. México, pues también se tuvo que tragar la anexión ya de Texas, que ellos voluntariamente dicen, Sí. yo Yo soy gringo. me considero gringo, ¿no? Sí. Los mexicanos que firmaron
representantes diplomáticos firmaron este acuerdo que tenía un muy pomposo nombre. O sea, no nomás fue como el tratado para quitarte tu... El tratado se llamaba Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Ah, qué bonito nombre, Sí, güey. está Así poca hasta madre, yo güey. firmo, güey. Pero vamos a ser amigos, les digo. Sí, tú fírmale. Es que Amigos. aquí dice amistad. Amigos. ¿Quiénes firmaron? Bernardo Couto, Luis Gonzalo Cuevas y Miguel Atristain. Lo hicieron bajo presión, obviamente. Sí. ¿Y esos vatos quiénes eran? Pues eran, digamos, diplomáticos mexicanos, ¿no? Que estaban en ese asunto, ¿no? Muy X, porque jamás los había escuchado. Nunca los he visto. Con el ejército. Es que mira, a ti te mandan con este bonito tratado. Tú estás con los calzones abajo. ¿Sí? El ejército Pero son de seda, güey. en tu capital. Güey, tú firmas lo que te pongan. Pues sí. O sea, ¿no? Hasta barato le salió. Pues si ya estabas ahí, güey, ¿por qué no agarraban todo? Fue como firmar el divorcio mientras tu expareja, güey, ya está viviendo con el otro cabrón, güey, En tu casa. en otra casa, así, una cosa así, ¿no? Está- Alguno de ellos, de estos que firmaron, en una ocasión mencionó que había sido un sacrificio necesario, ¿sí? Era, pues diría, mejor eso, o en una de esas, si se agarran todo, Pues como sí, pues dices, si ¿no? ya tenías la Ciudad de México, pues, ¿Quieren que les diga 2 detalles que duelen? ¿Otros? otros dos, no, está muy doloroso. este ¿Han programa. escuchado hablar de la fiebre del oro? ¿Sí? Sí, Que se claro. dio más o menos, que fue en donde California emerge como potencia económica y demás. Justo después. El oro de California, que deriva de que esa famosa fiebre del oro, se descubrió días antes de firmar el tratado, güey. Así. México se enteró tarde de este pedo, ¿no? Y pues se chingaron el oro. Aquí sí se chingaron el oro. Y ahí Sí. sale el zorro. Exactamente, sí, exactamente. Muchos mexicanos que se quedaron del lado gringo de la frontera se volvieron ciudadanos estadounidenses de la noche a la mañana. De repente, pum, güey, ya no eres mexicano, ¿sí? ¿Y no se Algunos, quisieron cruzar en chinga México? Eh. A vivir en democracia. es que ahí te va, algunos todavía no se recuperan de ese ese shock madrazo. todavía, ¿no? Diría alguien que conocemos, ya nos sacaron, no nos volverán a sacar. José López Portillo, No soy la señora de la casa, episodio 18. Vayan, Híjole. por favor, ¿sí? Pero en esta ocasión no fue así. En 1853 vino el remate, el tiro de gracia, güey. Otro. La venta de la mesilla. Había una región desértica entre el sur, ahí del sur de Arizona y Nuevo México. Estamos hablando de 76,770 kilómetros cuadrados. 70. México les vendió ese pedacito en comparación con... ¿Te acuerdan que nos dieron 15 millones por lo Sí. otro? Ese sí lo vendieron 10 millones. ¿Por qué lo vendieron? Porque Estados Unidos quería hacer un ferrocarril. Y le dijeron, es que, güey, si ahí está tu pedazo, no voy a poder, véndemelo, total, ya te chingué todo lo Ya te demás, chingué güey, lo ¿no? demás, güey. Santana, que estaba en el poder, le dijo, no, pues sí, güey, sí. Y firmó. Obviamente la oposición le dijo que era un traidor y demás. Él dijo que lo había vendido por el bien de la patria. Pues sí. ¿Ok? Mientras esto ocurría, ¿sí? El mundo vivía la fiebre del oro en California, en 1849, por ahí. La llamada primavera de los pueblos en Europa, en 1848, son todas estas revoluciones y levantamientos que se dieron en Europa. Marx y Engels en este momento estaban publicando el Manifiesto Comunista, ¿sí? Y la revolución industrial estaba en su boom. En su Las máquinas de vapor nuevecitas, recién engrasadas, ¿no? Engrasaditas. El colonialismo europeo en su apogeo, con África y todo este tipo de cosas, ¿no? México, mientras tanto, pues entraba en su espiral maravillosa de guerras civiles, que culminaría en la intervención francesa, en el Segundo Imperio, ¿sí? Y pues de ahí nada más, como si perder la mitad del país no fuera suficiente drama, Suficiente. ¿no? Así, amiguitos, Estados Unidos pasó de 13 colonias a potencia continental, gracias en buena medida a la generosidad, para no sentir tan feo, involuntaria de México. De México. Hoy California, datos que duelen, Otro. sola California
tiene una economía más grande que la de México entero, güey. ¿Sí? No es broma. El Producto Interno Bruto de California anda en los 4.3 billones de dólares. Se ubica como la cuarta economía mundial. California. Solo California. Solo California. El PIB de México, Creo que andan en el 2 y feria, ¿no? 1.8 billones de dólares. Todo México. O sea, solo California hace tres veces más que nosotros. Cada 2 de febrero, fecha en que se recuerda la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, es la misma fecha del Día de la Marmota en los Estados Unidos, el Día de la Marmota tejano, o en las celebraciones del 5 de mayo, que en México es más bien discreto, ya hemos platicado de ese asunto, pero en Estados Unidos es la excusa para tragar margaritas y tamales y nachos y demás. Los descendientes de aquellos colonos celebran su destino manifiesto, ¿no? Que, pues, América para los americanos. Mientras algunos mexicanos así, desde lejos, dices, todo eso era nuestro. Eso era de mi abuelo. Yo conozco gente que lo hace. Esos terrenos eran de mi abuelo. ¿Ahí? Pero luego, pues ya, ahí los regaló, los cambió. Un día llegó y dijo, ya no son de nosotros. Lo bueno para muchos es que, bueno y no, es que lo dicen viviendo allá. Dicen, todo esto era nuestro. Y pues básicamente sigue siendo, ellos viven ahí, ¿no? Pues, sí. Pero entonces, ¿qué perdió México? La región que México generosamente donó, le arrebataron un poquito, incluía la totalidad de los actuales estados de California, Nevada, Utah, además de pedacitos muy bien así como seleccionados de Arizona, excluyendo la parte que después comprarían en la venta de la mesilla, ¿sí? Porque pues una humillación no es suficiente, hay que... Segunda temporada de humillaciones, ¿no? Colorado, específicamente la parte al oeste del límite que reclamaba la antigua República de Texas, ¿sí? Nuevo México, todo lo que quedaba al oeste del Río Bravo. Fíjate, nos iba a tocar Breaking Bad a nosotros. Sin la porción de la mesilla, ¿sí? Wyoming, la zona al oeste de la frontera de Texas, porque también, pues, como que dices, es que también quiero una parte con frío. Y bisontes, claro, a cazar bisontes, ¿no? Ahí está bonito. Para no dejar fuera a nadie. Esa zona sí quiero conocer, fíjate. Pues está padre. Sí. ¿Nos llevas? No sabía. Dile, cuando te den tu visa, diles, déselas a ellos también, son buena onda. Son buena onda. Va a estar complicado. Ay, miren, ni hemos hecho el programa de Trump, nomás para que, así. Una amiga que conocemos ayer publicó, no importa que me quede sin visa, pero voy a publicar esto. Y publica un segmento de una entrevista de Trump. Ajá. Le va a salir el quitavisas ahí en redes, le va a decir, hello. No, sí, de hecho, sí. No, y lo declaró ella, sí. Adiós visa. Para no dejar fuera a nadie, también se agarraron pedacitos de Oklahoma y de Kansas, que hacían frontera con el norte de la antigua República de Texas, por aquello de que te faltaba tierra, sí, también agarras, ¿no? Un pedacito. Ok. La cesión de territorios mexicanos alcanzó 2.4 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 55% del territorio nacional de México anterior a 1836. Pero entonces, los mexicanos, ¿ni las manos metimos? Pues seguramente no, cabrón. Pues sí, y un chingo de veces, pero nomás la cosa no salió, güey. ¿Sí? Los mexicanos sí se la rifaron. La batalla de Palo Alto, se llama Batalla de Palo Alto y Resaca de la Palma. Esto es en la zona fronteriza de Texas, en 1846. En el mismo año, la batalla de Monterrey, esa sí la ganamos. La batalla de la Angostura en Coahuila, en el 1847. El mismo año, Cerro Gordo, la de la pierna. La batalla de Chapultepec, en 1847. Los mexicanos las perdieron casi todas, güey. Sí. Pues ¿Sí? Según el artículo... Es que no había parque. Pues no. Porque si hubiera parque, usted no estuviera aquí. Exactamente. Según el artículo 8 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ese que firmamos, pues, los mexicanos que se quedaron viviendo en los territorios que ahora pertenecían ya a los Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, tenían derecho a elegir. Podían conservar su ciudadanía mexicana o convertirse en ciudadanos estadounidenses. Tenían un año para declarar formalmente su decisión. Si ese año pasaba y seguían viviendo en la parte de Estados Unidos sin decir nada, se consideraba que automáticamente ya habían elegido ser estadounidenses.
En el papel suena muy bonito y civilizado. No, pues usted escoja, señor Parra. ¿Qué quiere ser, no? En la práctica fue más bien así como, iré, compa, usted quédese callado, usted ya es de acá, ¿sí? Muy pocos hicieron el trámite para conservar la ciudadanía mexicana, ¿sí? Algunos se regresaron, de hecho, ¿no? La gran mayoría que pasó, pues se quedó en sus tierras. Digo, tampoco es que le tuvieras mucho amor a México, ¿no? Claro. Era pues es que no era como en México, güey. No, era un hervidero de cosas. Sí. No sabías qué era. Sí. Les dieron a elegir, pero obviamente tenías la presión del ejército de los Estados Unidos ahí vigilando, ¿sí? Con tus propiedades en riesgo y con un país que acababa de perder una guerra, ¿no? Entonces, ¿tú para dónde te vas? Pues oye, pues si aquí tengo mi... Ah, porque te vas y pierdes tus tierras. Pues claro, además, no te iban a dar dinero por irte. Que quede clarísimo este asunto. Santana no vendió el territorio, porque luego se dice Santana vendió. No, Santana no vendió el territorio, salvo la parte de la Mesilla, que es un pedazo relativamente pequeño en relación a todo lo demás. El pago aquel de los 15 millones es una indemnización tras ceder los territorios. O sea, nos indemnizaron por los daños que les causamos, ¿no? Sí. Recíprocamente en la guerra que tuvimos, ¿no? Entonces, no fue solo una guerra, ¿sí? Fue una guerra que perdimos. ¿Sí? Fue una combinación entre ambición gringa, ineptitud criolla, o sea, esos nacidos ya en América, descendientes de europeos, mayoritariamente españoles, ¿sí? Deudas, traiciones, piernas de madera perdidas, un vecino que te quitó la casa completa, y México, como siempre, diciendo, mi casa es su casa, y nos la aplicaron. Importante decirles que la información contenida en No Soy la Señora de la Casa es pública, nosotros solo la juntamos como pudimos, las opiniones son nuestras, pero no se enojen, no somos tan importantes. Además es altamente probable que algo de lo que acá dijimos, si no es que todo, ni siquiera sea cierto. Así que vayan e investiguen. Lo de la pierna sí. Paz. Lo de la pierna sí. En resumen, nos fuimos a la guerra y perdimos una guerra. Totalmente. Y la consecuencia es, perdiste el territorio. Punto. ¿Sí? Todas las guerras. Algo pierdes. Claro, y a pechugas. No andas diciendo, no, che, pero... No, perdimos, cabrón. O sea, pero es que no. Nos la dejaron. Boludo. Y punto. Sí. Señor Parra. Bueno, pues eso. Es una situación de... Podríamos llamarla como política expansionista de parte del país de Estados Unidos y que este presidente, ¿cómo se dice? Polk, ¿se apellidaba? Bueno, no era el presidente, era el encargado, de todo este asunto, pues hizo su chamba, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que de alguna forma le empezaron a exigir. Y pues le resultó bien. Nos agarraron bien. Morros, ¿no? Además, pues porque nos agarraron en todo el asunto del barullo político, social, económico por el cual estaba pasando México. Independencia. El ejército, si se le puede llamar como tal, pues descalzos, con machetes seguramente, etcétera, etcétera, y tú sabes que el ejército de Estados Unidos pues ya era un ejército hecho y derecho. Es como cuando estás chingue, por ahí de los, ¿qué te gusta? 16, 17 años, 17, que dices, ya me quiero salir de la casa de mis papás para ser independiente, y ándale tú que se te hace, güey. Hasta la madre. Y llegas a donde sea que llegues y dices, güey, sí está bien complicado este pedo. Está complicado. ¿No? Papá, mamá, y aquí pues no abrieron, güey. Sale el tío Sam y ensartado. Sin embargo, yo sí me encontré con muchos datos que bien a bien no conocía. No conocíamos, porque claro. La idea de es que vendieron y es que está tan arraigada. Nos la metieron desde morros, güey. Sí, porque Santana es malo. No estamos diciendo que sea bueno. No, simplemente hizo lo que a su alcance estaba. Pues sí. Y con una pistola seguramente en la nuca, pues firmaba todo lo que le daban, decía que hacía todo lo que le preguntaban,
Y pues... Fíjate que ahí esto lo están las comparo, no tiene nada que ver, consecuencias. pero lo comparo un poquito. ¿Se acuerdan del Culiacanazo, el primero? Sí. Sí. Que después primero dijeron, no, pues es que detienen a este hijo de este narco. Y después López Obrador dice, güey, pues es que es mi responsabilidad. Yo lo solté para que no hubiera más, ¿no? Pero recuerdo más una entrevista de Julio César Chávez con Adela Micha, ¿sí? En donde Adela Micha decía, es que cómo el gobierno deja ir a un delincuente. Y me acuerdo de Julio César Chávez diciéndole a Adela, es que tú no sabes, güey, qué onda. O sea, si no lo sueltan, Culiacán se convierte en un matadero, literal, ¿no? Es decir, acá muy probablemente, hago esta analogía por esta situación de decir, es que perdiste todo tu territorio, es que probablemente si no suelto eso, pasa lo otro. Más, sí, lo pierdo. Y completo. pierdo más gente, y pierdo mi economía, y pierdo absolutamente todo. Y vayamos al origen, te fuiste a la guerra y la perdiste, güey. Sí, o sea, así más o menos funciona. Señor. Pues Estados Unidos tenía, para esa fecha ya tenía 40 años independiente, reorganizado, y aparte la colonia de Estados Unidos siempre fue como más organizada, o sea, esas 13 colonias, lo que comentaba en un programa anterior, se pensó en instituciones ahí, pues, o sea, se pensó en colonizar y en sacar, entonces tenían como que crear una mejor organización, te agarran peleándote. Me acordé ahorita que decías ese ejemplo, me acordé de una persona que conocí que aquí en Nayarit y fue hace no más de 10 años. Fallecen los padres, es para todos, pero hay un albacea, como le dicen el hermano, uno de los hermanos quería su parte ya, y no, pues es que no estamos de acuerdo la mayoría, espérate, estamos arreglando las cosas, y va y le pide ayuda a alguien, un externo, y el externo se lo chinga a todos, y se queda con los terrenos de todos. No se quedó nadie con de ahí, eso. sí, y porque la otra persona estaba relacionada con el crimen organizado. Entonces ya después de que le firmó algunas cosas, se acomodó, pues se los fregó, ¿no? Entonces, cuando hay este caos al interior, pues siempre va a haber alguien que desde afuera te va a ver con mayor recurso, con mayor organización, pues te va a chingar. Exactamente. Entonces, pero independientemente de eso, finalmente son cosas que suceden, es la historia, en muchos países sucedió. Lo que me parece triste y lamentable es que a la fecha hay gente que lo siga pensando, ¿no? Es que lo que perdimos, güey. No perdiste nada. nada. O sea, no perdiste, nosotros no perdimos nada. O sea, tenías tierras, algún tío tuyo tenía tierras ahí, tu tatarabuelo, nadie. O sea, ¿sí? Y finalmente sabemos que no hubiéramos hecho lo que actualmente hay ahí. Obviamente no. O sea, el que me duele poquito es Texas porque había petróleo. Sí. Nada más. Sí, y es, fíjate, la mayoría... pero ya compramos una refinería en Texas. Exactamente. Se quemó, pero no hay pedo. Ya es un poquito, ya les recuperamos. Muchas de las ciudades que son fronterizas y que han tenido un repunte, lo han tenido justamente por la cercanía con los Estados Unidos, ¿no? El caso de Monterrey, el caso de Juárez, el caso de Tijuana. En realidad es la cercanía la que hay cierta derrama en ese asunto. Y no es que nos estemos minimizando, ni mucho menos. No. Pues es que funciona de esa manera. Sí. Y si tú a México lo ves como un asunto de norte-sur, bueno, pues el desarrollo va decreciendo conforme va bajando, ¿no? O sea, es muy sintomático ese asunto, ¿no? Entonces... Y en todos lados, no nada más América. Es correcto. Norteamérica. Sí, en todos lados. Sí, el otro día me preguntaba eso, güey, ¿por qué sucederá eso? ¿Por la manera en que se desarrolló? El otro día platicábamos el Parra y yo de eso. Ajá. Que hemos tenido la oportunidad de estar en Europa. Ajá. Y te da, pues bueno, si te gusta ir a Colombia, pues ir a Colombia. Colombia, Ecuador. Pues, a que te digan, oh, gran señor mexicano. Por eso te gusta ir, yo creo. No, pero cuando te das cuenta y dices, güey, pues es normal, o sea, es como cuando ves un morro de 20 años y es pinche morro pendejo. No, güey, tiene 20 años, así estábamos nosotros cuando teníamos 20 años, todos estábamos así. Estás hablando de civilizaciones que existen hace 2000 años que ya cometieron todos estos tipos de errores. Sí, claro. Y los agarran. Acá duele más porque pues más o menos íbamos parejitos, ¿no? Éramos como hermanitos.
Pero de alguna manera, pues se nos adelantaron, ¿no? Y para finalizar, yo diría que también en México, y eso sí duele, pero es como parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nos mama el victimismo. Sí. Nos mama este asunto de nos robaron, nos quitaron, era Sí. nuestro y la No fregada. fue penal. Exacto. El sufrimiento El va sufrimiento es... junto con pegado de nuestro tipo Y de entonces estilo me de vida. parece que es un asunto que no abona en nada, salvo en transmitir esta historia para decir, ay, es que nos robaron. Es que Nosotros nos robaron. éramos buenos, ellos eran Eh. malos y se quedaron con lo nuestro. Pues no, güey, eras No. pendejo. Exacto. ¿Sí? Tenías 20 años, o sea, Sí. y no Sí. supiste cómo resolver una situación. Punto. Que, insisto, probablemente ni siquiera te importó porque ni tenías idea. De todo lo que tenías Así en ese es. asunto. Para cerrar, señor. Nada, solo recordar retomando algo de lo que dijo Ángel. Hay que recordar que las 13 colonias que se formaron en un inicio, en un principio de Estados Unidos, ¿de dónde venían? Inglaterra. De Europa, güey. Sí. Y Europa, pues, es el viejo continente. Sí. Ellos sí realmente aprendieron de su historia Ujú. e hicieron las cosas como las tenían que haber hecho, güey. Sí. Y por eso siempre han estado allá, arriba, tanto territorialmente hablando como en todo lo demás, ¿no? Pues sí. Entonces, desafortunadamente nosotros, pues, no hemos aprendido, la seguimos cagando, nos seguimos victimizando Ujú. y seguimos siendo lo que hace 300 años, pues, lo acabamos de escuchar, ¿no? Oigan, bien importante, Bien, por favor, bien pero muy importante. importante, mejor dicho, es que nos sigan, ¿sí? Que pongan ahí, activen Sí. su campanita de notificaciones en YouTube. Es súper importante. Si les gusta un reel, denle like a la página. Hay que compartirlo. Gracias shorts. porque últimamente han jalado Está muy bien el asunto de los crecido, Reels, pero está sí es creciendo. importante que en YouTube nos sigan, se suscriban, activen Les den sus like. notificaciones y todo ese rollo. Por piedad, háganlo o nos vamos a ver en la penosa necesidad de invadirlos y quitarles el 55% de su De territorio. su territorio. Ojo con eso, ¿eh? Redes sociales. Ángel Ayala y el Dragón en Instagram. José Luis Naranjo en todas las redes sociales. Efraín Parra en todas las redes sociales. Y no soy la señora de la casa en todas las redes sociales. todas las Así redes que, sociales. adiós. Adeu. Adiós.